Bueno, qué bendición estar aquí hoy, en esta noche. Y el Señor me ha estado tratando, y yo sé que cada uno de ustedes también, porque si no, no estaría pasando nada, así dice la pastora, ¿verdad? Cuando algo está pasando, sabemos que algo estamos haciendo bien, porque vemos las señales, ¿verdad? Este último mes, yo estuve recibiendo por todos lados, y a pesar de todo, el Señor me mantuvo con fortaleza, me dio paz y me sigue dando paz. Porque cuando viene un ataque, no viene solamente uno, viene 1, 2, 3, vienen bastantes. ¿Y qué pasa cuando nos atacan? Nos paralizan, nos trata de paralizar todos esos ataques. Trata de cortar tu intimidad con el Señor, trata de cortar tu oración con el Señor, trata de cortar ese tiempo para el Señor. Y el Señor me puso a que yo les traiga esto. ¿Por qué? Porque somos humanos, estamos en este mundo todavía y vamos a traer aflicciones, mas sin embargo el Señor siempre te va a dar la victoria. Hace casi como un mes y medio, mi papá me dijo que le habían detectado algo, que el doctor le quería hacer un examen porque había probabilidad de cáncer. Yo dije, ok, yo no creo en eso, porque el Señor nunca deja que le pase nada a algunas personas, ¿verdad? Y Él cuida a sus hijos. Y yo se lo presenté al Señor. Yo le dije, Padre, tú tienes el control. Yo no me voy a afligir. Yo no voy a dejar que eso me robe la paz. Y eso lo presentamos en la casa y estábamos orando. Después de eso, en mi trabajo, me dice, no, te vamos a cambiar las horas. Llegaron jefes diferentes. Me dice, tienes que trabajar un fin de semana sí y un fin de semana no. O sea, eso implicaba yo trabajar un sábado y un sábado no. Yo le dije, no, pero yo no puedo hacer eso, porque yo celebro el Shabbat, yo paso en mi congregación. Yo no puedo ponerme con las cosas del mundo, porque yo estaría violando los mandamientos. Vino eso encima de lo de mi papá. Y me dice, ok, entonces te vamos a aportar horas también. Digo, bueno, como sea, ¿verdad? Y todo eso se empezó a montar encima de mí y me empezó a afligir como humano. Porque ahí empezamos a ver con nuestros ojos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué no voy a pagar? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Verdad? Y una noche yo me acuerdo bien claro, yo estaba orando al Señor y Él me enseñó una visión. Me enseñó una visión y yo dije, wow. Porque cuando Él te enseña algo es tan claro y tan preciso lo que te está pasando en ese momento. O sea, antes de que ya sucedan las cosas, el Señor ya te está dando la solución. Y el Señor me llevó al libro de Mateo. Es un capítulo muy conocido, es el capítulo 14. De hecho, en ese capítulo suceden muchas cosas, pero hay dos cosas en las que me quiero enfocar. La visión que el Señor me enseñó fue cuando los discípulos estaban en el barco y el Mesías viene caminando a lo lejos. Y saben la historia que Pedro se baja de la barca, empieza a caminar en el agua y se hunde. Pero el Mesías lo saca del agua y lo regresa al bote. Yo dije, ok, qué raro, pero por algo el Señor me tiene que estar dando este sueño. No sueño, una visión, porque yo no sueño mucho. El Señor me da más visiones que sueños. Tengo muchos sueños, pero eso no son sueños, sino sueño. Y el Señor me trae esa visión. Y yo digo, pero esto está incompleto. Debe de haber algo más. Yo empecé a leer todo el capítulo 14. Los primeros 12 versículos nos habla de la muerte de Juan, que eso no lo vamos a tocar ahora, es para otro tiempo. Pero del versículo 14 al versículo 21 nos habla de cuando el Mesías estaba tratando de apartarse y la gente lo siguió en la tierra.
Él dice que se subió a una barca y trató de irse a la mitad del agua para estar a solas. Mas sin embargo la gente lo siguió en la orilla del agua y no lo quería dejar. So, el Mesías regresa y les empieza a enseñar, les empieza a dar la palabra. Y después los discípulos le dicen, no, despide a la gente que vayan y vayan a comer a otro lado. Y el Señor dice, no, aquí los vamos a alimentar. Y los discípulos dicen, pero ¿cómo? Solo tenemos 5 peces y 2 panes. ¿Y qué pasa en eso, verdad? El Señor se glorifica, todo eso se multiplica y toda la gente que estaba ahí comienza a estar satisfecha. Y más adelante van a entender por qué les estoy contando esto. Y después dije, ok, ¿por qué el Señor me está hablando de esto? Después entré al libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Se los voy a leer en la Biblia Kadosh, pero si lo tienen, pueden buscarlo también. El libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, como que comieron. Amén. Y si no comieron también, porque esta es comida espiritual. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente hizo que sus talmidim subieran a un bote para que cruzaran al lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando hubo despedido a la gente, subió a un monte para orar a solas. La noche vino y estaba allí solo. En este momento ya el bote estaba a bastantes millas de la orilla, batallando con un viento contrario y un mar enfurecido. Alrededor de las 4 de la mañana, él vino hacia ellos, caminando sobre el lago. Cuando sus talmidim le vieron andar sobre el agua del lago, ellos se aterrorizaron. ¡Es un fantasma!, dijeron gritando con temor. Pero, al momento, Yeshua les habló y les dijo, ¡ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan temor! Entonces Kefa, Pedro, lo llamó. Adón, si de verdad eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Yeshua. Así que Kefa, Pedro, bajó del bote y comenzó a caminar sobre el agua hacia él. Pero al notar que la fuerza del viento, tuvo temor. Y cuando empezó a hundirse, gritó, Adón, sálvame. Yeshua inmediatamente alargó su brazo, le tomó y le dijo, ¡qué poca confianza! ¿Por qué dudaste? Cuando estaban subiendo al bote, se calmó el viento, y los que estaban en el bote se postraron de rodillas delante de Yahshua y exclamaron, en verdad, tú eres el Hijo de Yahweh. Wow, esta historia es tremenda y la he escuchado tantas veces, pero nunca me deja de sorprender, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que me llaman la atención de esa historia. La primera cosa es que nos dice que los discípulos ya estaban lejos de la orilla, a bastantes millas, mientras mientras Yeshua estaba orando a solas. Y dice que el Mesías pudo ver que el bote estaba con vientos fuertes y siendo azotado por las mares, ¿verdad? Yo no sé, ¿quién se ha subido alguna vez a un bote? Cuando el agua es tranquila, ese bote se mueve de un lado a otro, de un lado a otro. Ahora solo imagínate cómo se mueve cuando los vientos te están azotando. Cuando las aguas están en contra de ti, porque dice estaban vientos contrarios. O sea, todo lo que ellos remaban no era como los botes de ahora, ¿verdad? Con motor eléctrico y iban a toda velocidad. No, ahí tenían que remar. Y dice que esos vientos eran duros y contrarios al destino a donde ellos estaban yendo, ¿verdad? Y me llama la atención que a las 4 de la mañana, o a la hora cuarta,
es cuando el Mesías, es cuando el Mesías se les aparece. Y dice que lo vieron a lo lejos. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto en la noche, pero no se ve nada, y menos en el agua, porque todo es del mismo color. Solo se ve la luna y el reflejo de la luna. Pero dice que lo vieron. Me imagino que él brillaba. Yo no sé, ¿verdad? Pero él siempre que oraba, brillaba. Me llama la atención, ¿verdad? Porque dice que lo pudieron ver, a pesar de todo. ¿Y qué les habló? Porque ellos pensaron que él era un fantasma. Imagínense, ¿verdad? Se asustaron. Lo primero que pasó, aparte de que ya estaban con miedo de las aguas, ahora estaban con miedo porque pensaron que era un fantasma. Pero él les dijo, no, tengan ánimo, soy yo. Cuánto amor, ¿verdad? Y ¿qué me llama la atención de esto, verdad? Me llama la atención que estas aguas turbias, muchas veces son los procesos por los que pasamos. Y eso nos paraliza totalmente de con quién estamos. Déjame te digo, cuando a mí me dijeron que mi papá estaba así, yo sí me asusté al principio. Cuando me dijeron que me iban a cambiar el horario, yo me asusté y me paralicé. Porque cuando algo viene a tu vida, cuando alguna prueba viene, trata de paralizarte. Porque no quiere que tú tengas esa paz, no quiere que tú tengas esa conexión con el Señor. Hace que te olvides totalmente de lo que pasó. Porque ¿qué fue lo que pasó un día anterior? El Señor multiplicó la comida, multiplicó los panes y los peces. No estaban con cualquier persona. Ellos sabían con quién estaban. Y aún así, por los vientos y por las aguas, ellos se atemorizaron. Yo no sé si te ha pasado, pero hay muchas cosas que pueden pasar en tu vida que van a tratar de que tú te atemorices, de que tú te paralices. Tal vez no es en una barca, tal vez no es en el medio del agua, pero esos tienen nombres diferentes. Se llaman finanzas, se llaman problemas, se llaman mentiras de doctores. Tienen muchos nombres. Estar con el Mesías no quiere decir que no va a venir la tribulación, pero es como tú estás preparándote para el día que la tribulación venga. Porque muchas veces pensamos, oh no, yo estoy con el Mesías, todo va a estar perfecto. No, Señor. Eso quiere decir que vas a pasar por una prueba, pero el Señor te va a ayudar a que la pases. El Señor te va a dar la fortaleza para que tú puedas pasarla. Y cuando el Señor me mostró esta visión, yo dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me estás mostrando esto? Y es porque el Señor me estaba recordando que Él está conmigo, así como está contigo. Esa pudo ser mi prueba, pero eso es un testimonio para que tú no te paralices cuando la prueba llegue. Y todas las pruebas pasan, ¿verdad? Hace una semana a mi papá le dijeron que sus estudios salieron bien, que no había nada de enfermedad, que él estaba totalmente bien. En mi trabajo respetaron mi viernes y mi sábado. Y el Señor toma el control de todo lo que haces. ¿Y qué fue lo que pasó después? Cuando ellos vieron al Mesías, Pedro le dice, si eres tú, Yeshua, déjame ir a donde ti. Y Yeshua le dijo, ven, ven. Y dice que él se bajó de la barca. Yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero Pedro era muy atrevido en muchas cosas. Y se dejaba llevar por muchas cosas. Y él decía, ok. Se bajó y dice que empezó a caminar. En la Biblia no dice cuánto caminó, pero ya estaba cerca del Mesías. Y se preguntan, ¿pero dónde dice en la Biblia que ya estaba cerca del Mesías? Dice, porque cuando se dio cuenta que los vientos estaban
moviéndose, que los vientos estaban recios, que él se hundió. Y le dijo al Mesías: Señor, sálvame, o Adón, sálvame. Y el Mesías estiró la mano y lo agarró. Para poder haber hecho eso, quiere decir que él estaba cerca del Mesías. Estaba a punto de completar la prueba. Estaba a punto de terminar su proceso. Pero ¿qué fue lo que lo detuvo? ¿Qué fue lo que lo paralizó? Todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Todo lo que estaba pasando él. Porque en el entendimiento humano no es comprensible que tú te vas a parar sobre el agua y vas a poder caminar a través de ella. En el entendimiento de una persona común es imposible de imaginar, porque cuando tú entras al agua te empiezas a sumergir. Bueno, sería bueno que pudiéramos hacerlo, y maybe lo podemos hacer en el futuro. Pero en ese momento me llama la atención, ¿verdad? Que lo único que le dice es: Señor, sálvame. Porque él sabía que el Señor lo podía salvar. Él sabía que el Señor no lo iba a dejar hundirse. Él sabía que el Señor no lo iba a dejar morir. Déjame te digo, cuando tú le dices al Señor, le pides algo, Él no va a dejar que tú caigas. Él no va a dejar que te hundas. Él no va a dejar que nada te pase. Porque Él te ama. Si no, no hubiera venido a la tierra. Y mientras yo leía esto, yo digo: wow, ¿por qué a Pedro? ¿Por qué tuvo que ser Pedro si había más discípulos en esa barca? Había otras personas en esa barca. Pudo haber sido cualquier otro discípulo, pero fue Pedro. Y mientras yo leía, yo decía: ¿pero por qué? ¿Por qué? Siempre me han preguntado muchas cosas del por qué. Y lo que entendí fue que Pedro tenía que pasar por su propio proceso. No sé si estás entendiendo eso. Yo no puedo pasar por tu proceso, así como tú no puedes pasar por mi proceso. Cada uno es formado diferentemente y tiene que pasar por un proceso totalmente diferente. Es como si yo te doy mis zapatos y tú tratas de caminar con mis zapatos. Tú no vas a poder. Si tú me das tus zapatos, yo no voy a entrar en tus zapatos. Y cuando yo estaba leyendo eso, yo estaba diciendo: wow. Muchas veces pensamos que a través de los procesos de otras personas vamos a entender todo. Pero no, es hasta que tú pasas y el Señor te forma a través de tu propio proceso. Y yo decía: wow, Pedro tenía que pasar por ese proceso. Muchas personas dicen: no, pero es que Pedro era un no creyente, por eso se hundió. No, Señor, eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue que si él no pasaba por ese proceso, él no iba a poder llegar a ser el Pedro que era. Porque a pesar de ese proceso, él fue el primero al que el Señor usó para hacer un milagro. Wow. Yo estoy pasando estaba pasando por un proceso, porque el Señor arregló todo. Pero es para yo poder tener un mejor entendimiento de lo que el Señor está tratando de hacer conmigo. Si tú te quieres brincar el proceso, si tú quieres huir del proceso, cuando tú regreses el proceso va a seguir ahí, pero tú no vas a haber pasado por ese proceso todavía. ¿Me están entendiendo? Si tú tratas de huir del proceso, el proceso va a estar ahí esperándote. No se va a ir a ninguna parte. Oh no, pero es que si yo me voy por el camino largo, vas a acabar en el mismo proceso. No trates de huir de ese proceso. Y mientras yo estaba entendiendo esto, yo digo: wow, ok, eso es lo que el Señor me estaba diciendo. Porque cuando empezó a bajar Pedro a las profundidades, yo no sé ustedes, pero yo sí me he ahogado antes. No es el sentimiento más hermoso del mundo. Sientes que ya no puedes,
sientes que tu respiración te falta, sientes que el agua te entra por la nariz, por los ojos, por todos lados. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo el Señor después? Espérame, Pedro, no, así no es. No le regañó, pero le dijo, wow, ¿por qué desconfiaste? ¿Por qué desconfiaste? Hace un par de semanas, yo no es que diga que soy un tremendo nadador, ¿verdad? Porque no lo soy. Pero he estado aprendiendo. Y ahora entiendo que yo tengo que pasar por ese proceso para poder aprender a nadar. Yo no puedo simplemente decir, oh, ya soy un nadador olímpico, sin saber nadar. Tengo que aprender a nadar para poder moverme en diferentes áreas. Y eso que le pasó a Pedro fue para que él entendiera, para que él pudiera comprender que no era con sus fuerzas que él estaba caminando sobre el agua. Porque una vez que el Mesías dijo, ven, ya estaba hecho. No quiere decir, oh sí, Pedro, si tienes confianza tienes que venir. Cuando él le dijo, ven, el agua tenía que obedecer al Mesías y no dejar que Pedro subiera. El espíritu de Pedro tenía que entender que él podía llegar hasta el Mesías. Y yo digo, wow, esa parte la he leído tantas veces, pero nunca la había entendido de otra forma, o de una forma tan diferente. Y déjame te digo, el Señor llega al momento perfecto. Porque si Pedro no le hubiera dicho, Señor, sálvame, me hubiera ido hasta el fondo del agua. Yo no sé, yo no estuve ahí. Pero pudieron pasar muchas cosas diferentes. Pero el Señor ya tenía eso planeado. Ya sabía cómo ayudar a Pedro antes de que Pedro pasara y se hundiera. O sea, antes de que tú pases por cualquier proceso, el Señor ya tenía la solución. Pero si tú no le pides guianza, si tú no le pides sabiduría, si tú no lo buscas, ¿cómo la vas a recibir? ¿Hello? O sea, muchas veces ya cuando estamos en la prueba, queremos saber cómo pasar la prueba. Pero déjame te digo, y esto yo lo tomo hasta para mí, muchas veces por la negligencia llegamos hasta la prueba y no sabemos cómo pelear en la prueba. El Señor sabe dar estrategias para la prueba. Si el Señor no me hubiera dado esta visión, yo hubiera tratado de hacer todo por mis propias fuerzas. Yo hubiera tratado de hacer todo por lo que yo sé y por lo que yo siento. Pero el Señor me dijo, no es por tus fuerzas. Después de eso, en el verso 29, nos muestra que cuando Pedro estaba yendo, él tenía sus ojos en el Mesías. Él tenía sus ojos plantados en Yeshua. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Dónde están plantados tus ojos? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Dónde están plantados tus ojos? ¿En las finanzas? ¿En tu familia? ¿En las dificultades? ¿En tus problemas? ¿En tus límites? ¿Sabes? Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua y sus ojos estaban apuntados al Mesías, él no desmayó, no cayó en la izquierda, no cayó ni a la derecha, no se hundió. Déjame te digo, cuando tú pones tus ojos en el Mesías, tú nunca vas a caer, porque el Señor nunca te va a dejar desmayar, nunca te va a dejar caer. Pero una vez que apartes tus ojos y empieces a mirar a otros lados, no preguntes por qué pasan las cosas, ¿verdad? Muchas veces decimos sí, pero
Yo no me voy a apartar del Señor, pero no lo voy a ir a buscar todos los días. Yo no me voy a apartar del Señor, pero no voy a leer su palabra. Y me ha pasado hasta a mí, muchas veces, cuando me enfoco en mis límites, en mis cosas, y me olvido, ¿verdad? Humanamente. Pero el Señor trata con cada uno de nosotros y nos enseña a poner nuestros ojos en Él. Cuando el salmista, cuando David hablaba de dónde venía su socorro, dice que venía del cielo. ¿En dónde estaban sus ojos de Él? No estaban abajo, no estaban a izquierda ni a derecha. Sus ojos estaban en el cielo. La tribulación va a venir, los problemas van a venir. Si se dan cuenta en el mundo que estamos viviendo ahora, eso está pronto. Nada se va a hacer más fácil. Pero tú, como hijo de Yahweh, coheredero del reino, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mirar izquierda o a derecha? ¿O vas a poner tus ojos en el Mesías? Tú, como coheredero del cielo, ¿vas a creer en lo que salió de la palabra de Yeshua? Y cuando Él te dijo, ven, ¿tú vas a ir y obedecer? ¿O vas a esperar hasta que algo pase para buscarlo? Muchas veces yo pienso, ¿verdad?, con mis propios pensamientos y digo, Señor, yo no sé hacer esto. Señor, yo no sé hacer lo otro. Y empiezo a ver mis limitaciones. Pero el Señor siempre me recuerda que no es lo que yo piense, que no es lo que yo diga, que no es lo que yo vea, pero es como Él me hace ver las cosas. Él te abre los ojos espirituales y te hace ver cosas diferentes. Estos vientos fuertes, ¿verdad?, que estaban atormentando a los discípulos, movieron a Kefas, a Pedro, y Pedro los vio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso, verdad? Cuando los vientos están moviendo a Pedro, él perdió la visión. Él dejó de poner su mente en el Mesías, sus ojos en el Mesías. Su espíritu dejó de ver al Mesías. Y eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros ha pasado por un proceso donde nuestros ojos se apartaron del Mesías. Cada uno ha pasado por un proceso diferente. Pero déjame te digo, cuando tú pones tus ojos, cuando tú miras a donde tienes que estar viendo, el Señor te va a guiar en medio de las aguas, en medio de la tribulación, en medio de cada una de las cosas. Y así como hizo conmigo, hará con cada uno de ustedes. ¿Sabes? Ahora pudiéndome ver las dos cosas de Mateo, ¿verdad? Y pensándolo, nosotros somos o estábamos pasando por ese proceso, por el pasó Kefa también. Porque ellos vieron los milagros, vieron la provisión, vieron cómo el Mesías multiplicó los panes y los peces. Pero en la barca, en la lluvia, en la tormenta, se les olvidó. Yo no sé si tú estás pasando por alguna tormenta. Yo no sé si estás pasando por alguna tribulación. Pero lo que yo sí te puedo decir es que eso va a pasar. Nada está aquí para quedarse todo el tiempo. Cuando pases ese proceso, tú vas a poder ayudar a otra persona a pasar por ese mismo proceso. ¿Sabes? Cuando Kefa fue capacitado, porque eso fue una capacitación. Si no se dan cuenta, fue una capacitación. Porque a través de eso, todos los otros dijeron, en verdad tú eres Yeshua,
el Hijo de Yahweh. Yo creo que si no lo hubieran visto, no lo hubieran creído. Porque muchas veces hay gente que necesita ver las cosas para creerlo. Y cuando ellos subieron al barco, yo me imagino, ¿verdad? A Pedro subiendo al barco mojado. Y al Mesías subiendo al barco también. ¿Y qué fue lo que pasó, verdad? Ellos vieron, dice que se postraron en sus rostros. Y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Yahweh. En verdad tú eres el Mesías. Es lo que le estaban diciendo, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver todo eso, todas esas pruebas, todas esas tribulaciones. Pero es en donde tú estás parado. ¿Tú estás confiado en el Señor? ¿Hay algo que te hace falta? ¿Hay algo que tú necesitas todavía para poder creer? Porque si cualquier tormenta va a dejar que te caigas, no va a ser así. Porque el Mesías tiene el control de ti. El Mesías tiene el control de tu situación. El Mesías tiene el control de todo antes de que pase. Yo sé que muchas cosas pudieron haber pasado, pero el simple hecho de que nada le pasó a Kefa nos demuestra que a nosotros tampoco nos pasará nada. Que el Señor nos cuidará en medio de la tribulación. Que el Señor nos cogerá de la mano cuando nuestras fuerzas estén menguando. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor totalmente. Aprender a tomar de la mano del Señor. Y aprender a ser honestos con nosotros mismos. Porque si Pedro hubiera dicho, oh, yo sé nadar, él hubiera tratado de salir solo del agua. Pero él sabía que necesitaba del Señor. Él sabía que necesitaba que el Señor lo sacara, le ayudara a pasar ese proceso, que le ayudara a salir de ese lugar oscuro. Muchas veces no es lo que nosotros hacemos, pero es como lo hacemos. Si tú no estás dispuesto a buscar en el Señor, ¿cómo estás pensando pasar ese proceso? Si tú no estás dispuesto a pedir socorro del Señor, ¿cómo estás dispuesto a aprender a pasar ese proceso? Todo esto es un aprendizaje. Lo que estamos viviendo aquí en la tierra es un aprendizaje. Pero es como tú vas a ayudar a otra persona a pasar lo que ellos están pasando. Tú eres instrumento ante las manos del Señor. Y solo quiero cerrar con esto. El Señor no te va a dejar hundirte. Por todo lo que tú estés pasando, por todas las tribulaciones, las situaciones por las que tú sientas que estás pasando, el Señor no te va a dejar caer nunca. Si es necesario, te va a tomar de la mano y te va a sacar para ayudarte a pasar ese proceso. Tal vez piensas que todo eso es como, oh, es que eso no me va a pasar a mí, o yo no voy a pasar por eso. El Señor no te garantiza que no vas a pasar las tribulaciones, pero el Señor sí te garantiza que va a estar contigo en medio de la tribulación, en medio de tu proceso. Él no te va a dejar solo. Y así como fue con Kefa, Él lo puede hacer contigo. Él lo puede hacer conmigo. Y yo le doy gracias al Señor porque yo sé que todas esas tribulaciones ya no me preocupan en este día. Porque el Señor mismo me dio esa paz. Porque no es con mis propias fuerzas, sino es con las fuerzas del Señor. En esta noche solo te quiero decir, si hay algo en donde tú sientes que has menguado, si hay algo en lo que tú sientes que no has pasado o que te ha detenido, preséntaselo al Señor. No te lo quedes para ti. Todas las cargas, entrégaselas a Él. Si tú te las quedas y te las llevas a tu casa, se van a seguir acumulando. Pero si tú se las entregas, eso ya no te pertenece a ti.
Recuerden, esta es una casa de liberación. No es algo que tú te quieres llevar a casa. No es algo que quieres llevar a otra parte. Déjalo aquí, porque el Señor te va a dar descanso. Amén.